Jóvenes, ¿cómo están? Gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de ecuación diferenciales de segundo orden. Recordando un poco, todos los ejercicios de ecuaciones diferenciales que hemos hecho hasta este momento han sido de primer orden. Recordando que el orden de una ecuación diferencial me lo da la derivada más grande. En este caso, si vemos en estas dos ecuaciones diferenciales que tengo acá, para esta primera ecuación diferencial, la derivada más grande es y'. Entonces aquí voy a decir que esta ecuación diferencial es de segundo orden. Y en este segundo ejemplo, la derivada más grande que encuentro es esta tercera derivada de y. Por lo tanto, el orden de esta segunda ecuación diferencial es de tercer orden. ¿Sí? Y así sucesivamente, conforme el número de la derivada es la derivada más grande en cada ecuación diferencial, me va a dar el orden de esa ecuación diferencial. Recordando que a partir de la cuarta derivada, pues se coloca la derivada entre paréntesis con números enteros normales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar la derivada sexta, la expresaríamos de esta manera. Por ejemplo, esto sería de sexto orden. Y así sucesivamente. Ok, entonces ahorita vamos a empezar a trabajar con ecuaciones de segundo orden y vamos a ir agregando en algún momento de tercer orden, de cuarto orden, que prácticamente se trabajan de la misma manera a partir de un segundo orden. Pero me voy a centrar ahorita en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. A partir de una ecuación diferencial de segundo orden, esto me va a indicar de que esa ecuación diferencial va a tener la cantidad de respuestas equivalente al orden de la ecuación diferencial. Es decir, que si esta ecuación es de segundo orden, yo voy a tener dos soluciones para esta ecuación diferencial. Si fuera de tercer orden, voy a tener un máximo de 3 soluciones. Si fuera de cuarto orden, debería tener 4 respuestas o soluciones para esa ecuación diferencial, y así sucesivamente. Y regularmente vamos a decir de que las soluciones son linealmente independientes una de la otra. Y por ejemplo, si yo tuviera acá para una ecuación diferencial una solución y1, por ejemplo e a la x, y una solución 2 e a la 4x, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a obtener una solución general y multiplicando a cada una de estas soluciones por una constante aleatoria, ¿sí? O una constante arbitraria. Es decir, si yo tengo una respuesta y1 e a la x, yo le puedo multiplicar una constante c1 por e a la x, y mi solución general va a incluir a ambas respuestas. En este caso también voy a multiplicar a una constante 2 por y2, que en este caso y2 es 4x, ¿sí? O sea, en este caso esta debería de ser mi solución general. Entonces, regularmente siempre mi solución va a estar en términos de y1 multiplicado por una constante 1 más y2 por una constante 2. Si fuera el tercer orden, serían las 3 soluciones y serían 3 constantes arbitrarias las que deberíamos de incluir. Y así sucesivamente, dependiendo del orden que tenga mi ecuación diferencial.
¿sí? Entonces ya teniendo esta parte clara de que en base al orden de mi ecuación diferencial van a ser el número de soluciones que tenga y que mi solución general va a ser igual a tomar cada una de esas soluciones y multiplicarlas por una constante arbitraria. Teniendo ya claro eso, entonces vamos a pasar al primer método de solución ya de ecuaciones diferenciales a partir de un segundo orden. En este caso, ese primer método entonces va a ser el de reducción de orden. Entonces vamos a colocar aquí método de reducción de orden. Este va a ser el primer método que vamos a estudiar. Y este método se caracteriza por tener la siguiente forma. Y' más p de x por y' más q de x por y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Regularmente cuando me dan o tengo un problema de reducción de orden, voy a tener mi ecuación diferencial de esta forma y regularmente me van a dar una de las soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces veamos el primer ejemplo que tenemos para este caso. Adicional a esto, como les decía, voy a tener mi ecuación diferencial escrita de esta manera. Me van a dar una solución para esta ecuación diferencial y como yo sé que esta ecuación diferencial es de segundo grado, pues voy a encontrar a partir de esta primera solución la segunda solución para poder dar o para poder encontrar mi solución general. Pero ¿cómo voy a encontrar esa segunda solución? Y esa segunda solución la voy a encontrar a partir de la siguiente fórmula, que me dice que y2 es igual a y1 por la integral de e elevado a la menos la integral de p de x dividido y1 al cuadrado por dx. Esta es la fórmula para encontrar la segunda solución para esta ecuación diferencial cuando estemos trabajando por el método de reducción de orden, ¿sí? Entonces, veamos aquí esta fórmula. ¿Quién es P? Pues lo primero que tenemos que tener claro es de que mi ecuación diferencial debe estar escrita de esta manera para poder determinar quién es P de X, que es lo que va en esta integral de acá del numerador. Entonces, el coeficiente o la función que tenga en términos de X acá va a ser P de X, que es el que me va a servir acá. Por eso es tan importante que mi ecuación diferencial esté ordenada en esa forma, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos al primer ejemplo. Este primer ejemplo, tengo la siguiente ecuación diferencial. Y' menos 6y' más 5y. Y esto es igual a 0. Esa es mi ecuación diferencial. Y la solución número 1 que me dan para esta ecuación diferencial es e a la x, ¿sí? Si yo quisiera confirmar que esta solución realmente es una solución que satisfaga a esta ecuación diferencial, debería de sustituir este valor de esa solución acá en mi ecuación diferencial, es decir que yo aquí necesitaría y' y y', tengo solamente y. La ventaja que cuando tengo una ecuación exponencial de ese tipo, la derivada de esta función es e a la x y la segunda derivada va a seguir siendo también e a la x. Entonces si yo sustituyo esto acá, la segunda derivada es e a la x menos 6 veces la primera derivada que es e a la x
más 5 veces e a la x, y esto debería ser igual a 0. E a la x más 5e a la x es 6e a la x menos 6e a la x. Efectivamente, esto es 0 y significa que esta solución pues satisface a esta ecuación diferencial. Entonces ahí yo solo la estoy comprobando para confirmar de que efectivamente esta solución que me están dando es una solución que satisface a mi ecuación diferencial. ¿Sí? Ok, bueno, entonces como ya confirmamos que sí es solución, el primer paso dijimos que teníamos que confirmar de que mi ecuación diferencial estuviera escrita de esta manera. La segunda derivada de y debe estar sola. Si aquí la acompañara alguna función o algún coeficiente, pues deberíamos de eliminar ese coeficiente o esa función, dividiendo dentro de esa misma función y a cada uno de los factores. En este caso, pues la y' está sola. Menos 6 por y', más 5y igual a 0. Entonces sí está escrita de la forma en la que debería estar. Por lo tanto aquí p de x sería igual a menos 6. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la fórmula que ya tenemos acá, en este caso, para encontrar el valor de la segunda solución. Entonces lo primero que voy a hacer yo acá va a ser encontrar todo este término. Es decir, que yo lo que voy a encontrar ahorita es el término e elevado a la menos la integral de p de x. ¿Sí? Eso es lo que estoy encontrando ahorita, lo que voy a encontrar. Y esta expresión va a ser igual a Euler elevado a la menos la integral. ¿Quién es p? P entonces dijimos que era lo que acompañaba aquí a y', que en este caso es menos 6. Entonces voy a colocar acá menos 6 por dx. El menos 6 lo puedo sacar de ahí de la integral. Menos por menos va a ser más. Me va a quedar que e va a estar elevado a la integral de, aquí el 6 salió de la integral y se volvió positivo, de x. Es decir, que esto va a ser igual a Euler elevado a la 6x. La integral de x es x. Entonces, todo este término aquí, el numerador de esa integral, se vuelve e elevado a la 6x. Entonces sustituyamos ahora dentro de esta fórmula. Entonces y2 va a ser igual a y1. Y1 ya lo conocemos, que es e a la x. Entonces voy a tener e a la x por la integral de todo este término de acá, que ya vimos que es e elevado a la 6x dividido y1 elevado al cuadrado, es decir, e a la x elevada al cuadrado por dx. Esto entonces debería de ser igual a el e a la x que está multiplicando fuera de la integral. Aquí este exponencial está elevado al cuadrado. Como el exponencial está elevado a la x y eso está elevado al cuadrado, se multiplican los exponentes, es decir, que esto me va a quedar igual a e elevado a la 6x dividido e a la 2x. Esto por dx. Acá, dentro de la integral, tengo la misma base que es Euler. Como es una división, resto los exponentes. E a la 6x por e a la 2x me va a quedar, o dividido e a la 2x, 6x menos 2x va a ser igual a la integral de e a la 4x de x. Y la integral de e a la 4x, ¿a qué es igual? Aquí pues voy a tener que completar la integral porque el teorema de la exponencial me dice que si yo tengo una exponencial elevada a una función, que es algo diferente de x, debería estar multiplicado por la derivada de la función por dx, y si esto se cumple, la sustitución directa es e elevado a la función más c. ¿Sí? Ok, entonces en este caso tengo Euler elevado a una función, me falta la derivada de la función, la derivada de 4x en este caso es 4, o sea, lo que me falta aquí para completar
La integral es un 4, pero si le voy a agregar un 4 multiplicando, voy a colocarle un 4 también dividiendo fuera de la integral. Entonces voy a tener aquí Euler a la 4x por 4 por dx. Y ahora sí, aquí ya tengo Euler elevado a una función por la derivada de la función, ya lo puedo sustituir. Entonces, y2 me va a quedar que es igual a Euler elevado a la 4x. Entonces, me va a quedar Euler elevado a la x multiplicado por un cuarto fuera de la integral. Y el resultado de esta integral, entonces dijimos que va a ser e a la 4x. Esta Euler se está multiplicando también por e a la x. Copio la base que es Euler, sumo los exponentes x más 4x. Y esto entonces va a ser igual a un cuarto de Euler elevado a la 5x. ¿Sí? En este caso entonces, esta debería de ser la respuesta de y2. ¿Sí? Es decir que esto va a ser la solución de y2. Entonces ya tenía y1, que era igual a e a la x. Y ahora ya tengo y2, que es igual a un cuarto de Euler elevado a la 5x. ¿Sí? Entonces dijimos de que la solución general de esta ecuación diferencial va a ser igual a la suma de ambas soluciones multiplicadas por una constante arbitraria. Es decir, que aquí mi solución general debería de ser igual a una constante arbitraria C1 por Y1, que es e a la x, más una constante arbitraria 2 por Y2. En este caso es un cuarto de Euler elevado a la 5x. Pero en este caso, yo aquí tengo una constante multiplicando a un cuarto. Y un cuarto también es una constante. Por lo tanto, una constante por otra constante va a seguir siendo una constante. Y esto yo lo puedo escribir entonces como la constante 1 por Euler elevado a la x más una constante 2 por Euler elevado a la 5x. ¿Sí? Y esta entonces debería de ser la solución general a este primer ejercicio del método de reducción de orden. ¿Sí? Para tenerlo un poquito más claro, vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, veamos este segundo ejemplo. Entonces, recordando otra vez, recapitulando, me dan la ecuación diferencial, me dan una solución, y a partir de esta fórmula yo encuentro la segunda solución, porque como es una ecuación diferencial de segundo orden, debe tener dos soluciones. Hago todo el proceso, encuentro el valor de y2, y para dar mi solución general va a ser una sumatoria de ambas soluciones, pero ambas multiplicadas por una constante arbitraria. Entonces, por eso es que me queda esta respuesta acá, y como una constante multiplica a otra constante, se eliminó el un cuarto de acá de la respuesta y me quedó esa solución. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado claro este primer ejemplo, pero vamos a reforzarlo con un segundo ejemplo. Veamos entonces este segundo ejemplo. El segundo ejemplo viene dado de la siguiente manera. Dice x al cuadrado por y' más x por y' menos 4y igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación diferencial. Y la solución que me están dando acá es que y1 es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esta es la solución que me dan. Ok, entonces
Lo primero que tengo que confirmar es si efectivamente esta es una solución que satisface a esta ecuación diferencial. Entonces acá voy a necesitar una segunda derivada y una primera derivada. La primera derivada de y1 va a ser 2x y la segunda derivada de y1 va a ser igual a 2. Sustituyendo esto acá me va a quedar x al cuadrado por 2 más x por y' que es 2x menos 4 por y que es x al cuadrado. Esto debería ser igual a 0. X al cuadrado por 2 es 2x al cuadrado más 2x por x se vuelve 2x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado que es 4x al cuadrado. 2x al cuadrado más 2x al cuadrado se vuelve 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Esto va a ser 0, por lo tanto estoy confirmando de que efectivamente y1 es una solución que satisface a la ecuación diferencial. Bueno, ya confirmé que efectivamente y1 es una solución de esta ecuación diferencial. Pues vamos ahora a resolverla de acuerdo a la fórmula de el método de reducción de orden. Pero dijimos que lo primero que teníamos que hacer era confirmar de que mi ecuación diferencial estuviera escrita de esta manera, es decir que y' apareciera sin ningún coeficiente, ¿no? ¿Sí? En este caso pues está multiplicado por x al cuadrado, entonces para eliminar este x al cuadrado y que y' quede sola, voy a dividir a toda la expresión entre x al cuadrado. Entonces me va a quedar x al cuadrado por y' dividido x al cuadrado más x por y' dividido x al cuadrado menos 4y dividido x al cuadrado. Esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí se eliminó el x al cuadrado y me quedó y' más, aquí se elimina una de las x y me va a quedar solamente 1 partido x por y' menos, aquí esto lo puedo colocar como 4 dividido x al cuadrado por y. Esto va a ser igual a 0. Entonces ahora sí está escrito de la forma en que debería estar para el método de reducción de orden. Y' menos una función p de x por y' menos o más una función q de x por y, y esto igualado a 0. Ok, entonces para nuestro caso particular que necesitamos utilizar p vale 1 partido x. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es encontrar este valor de acá, es decir, que voy a encontrar e elevado a la menos la integral de p. La integral de p en este caso es 1 partido x por dx. Al integrar esto, la integral de 1 partido x es logaritmo natural. Entonces voy a tener que e va a estar elevado a menos el logaritmo natural de x por dx. Así como está escrito, yo no puedo eliminar este logaritmo con Euler porque hay un signo negativo ahí. Si lo quieren ver, es un menos 1. Este menos 1, por propiedad de los logaritmos, lo voy a pasar a elevar a x. Es decir que voy a obtener que Euler elevado al logaritmo natural de x elevado a la menos 1. Aquí el de x está de más, porque ya integré. Esto va a ser igual a, se elimina Euler con el logaritmo natural y me queda solamente x elevado a la menos 1. Es decir que toda esta expresión de aquí, el numerador de esta integral va a ser igual a x a la menos 1. Entonces sustituyendo ahora dentro de la fórmula completa voy a decir que y2 va a ser igual a y1. Y1 ya la conozco que es x al cuadrado por la integral de toda esta expresión de acá es igual a x a la menos 1 dividido y1 que es x al cuadrado elevado al cuadrado por dx. Simplificando esto me va a quedar el x al cuadrado que tengo ya fuera de la integral
de la integral de x a la menos 1 dividido x al cuadrado elevado al cuadrado, me va a quedar x a la cuarta por dx. Al simplificar aquí dentro de la integral, tengo la misma base, diferentes exponentes, copio la base y resto los exponentes, menos 1 menos 4 me va a quedar x al cuadrado por la integral de x elevado a la menos 5 por dx. La integral de x a la menos 5 es una integral directa, me va a quedar entonces que y2 va a ser igual a x, la integral de x a la menos 5 va a ser x a la menos 4, entonces voy a tener x al cuadrado multiplicando a x a la menos 4 dividido menos 4. Y al multiplicar esto, x al cuadrado por x a la menos 4, me va a quedar igual a x a la menos 2. Copié la base y sumo los exponentes. 2 menos 4 es menos 2 dividido menos 4. ¿Sí? Y esa entonces debería de ser la respuesta a Y2. ¿Sí? Recordando que cualquiera de las soluciones que me salgan acá, si yo le multiplico una constante, ¿sí?, el resultado también, o sea, independientemente de cuál sea el valor de la constante, también va a ser una solución de la ecuación diferencial. Entonces, si por ejemplo yo a este y2 lo multiplicara por un menos 4, al multiplicarlo por un menos 4, voy a obtener entonces que esta expresión es igual a x a la menos 2. ¿Sí? Es decir, que y2 vale x a la menos 2. Entonces, ya tengo que y1 es igual a x al cuadrado y y2 es igual a x a la menos 2. Entonces tengo que plantear mi solución general. Mi solución general va a ser igual a las dos soluciones sumadas y cada una de las soluciones multiplicadas por una constante. Entonces voy a decir una constante 1 por y1, que es x al cuadrado, más una constante 2 multiplicando a y2, que es x a la menos 2. ¿Sí? Y esta entonces debería de ser mi solución general a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces espero que con estos dos ejemplos pues haya quedado claro cómo se trabaja el método de reducción de orden, donde, repito, mi ecuación diferencial debe estar escrita de esta manera, donde me van a dar el valor de una de las soluciones y por medio de esta fórmula voy a encontrar la segunda solución, ¿sí? Que fue lo que hicimos ahorita acá. Encontramos el valor de y2 y para dar mi solución general pues voy a hacer una sumatoria de ambas soluciones y cada una de las soluciones multiplicada por su respectiva constante arbitraria, ¿sí? Entonces, en este caso, mi solución general para este ejercicio fue esta solución. Entonces, nos vemos, jóvenes, en el próximo video y cualquier duda, como ustedes saben, estoy a la orden. Saludos, jóvenes.